Hola, ¿qué tal? Nuevamente espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí dar inicio a esta primera clase. Si se dieron la oportunidad de revisar el temario, pueden verificar que vamos a iniciar con el tema del conocimiento. Pero antes de adentrarnos de lleno al tema, quiero hacerles una pregunta, un ejercicio más bien. Quiero que piensen en un objeto, el que ustedes quieran, rápidamente, ¿va? Ese objeto van a imaginar que van a describirlo para mí. Ahora piensen cómo lo describirían para mí. ¿Por qué parte del objeto iniciarían? ¿Por sus cualidades morales o por sus cualidades físicas? ¿Y por qué iniciar por esa parte? ¿Qué palabras usarían? ¿Qué me dirían? Palabras clave, pistas. Quiero comentarles que este ejercicio lo hice hace un par de semanas, hace un par de meses, con uno de mis alumnos. Le pedí que describiera para mí un objeto, sin embargo aquí teníamos una variante. Le solicité que fuera con plastilina. Tenía que diseñarme un objeto a través de la plastilina. Le di un par de minutos, él empezó a manejar la plastilina y tuvimos como resultado una escultura, bueno, creo que fueron dos, la verdad bastante extrañas para mí en ese momento. Yo las vi y, y me sentí bastante perdida. Entonces empecé a hacerle preguntas detonantes. ¿Es un objeto familiar para mí? ¿Es un objeto conocido para muchos? ¿Se come? ¿Está en la casa? Este tipo de preguntas y él fue guiando bastante bien la actividad. Al final no adiviné. Resulta que los papás del chico son apicultores y lo que él trató de describirme, o más bien me describió, fue una colmena, una placa de donde se extrae la miel para, pues para trabajarla, ¿no? De donde se extrae, por supuesto, la miel virgen para trabajarla y sacar los diferentes derivados de la miel. Fue una dinámica bastante interesante porque hubo dos choques de experiencias. Por supuesto la mía y por supuesto la de él. Y quiero empezar con este ejemplo, la clase del día de hoy, porque justo así es como se va a dar o se va a llegar a un pensamiento, primero a través del conocimiento. ¿Cuáles son las diferencias entre conocer y pensar? Me atrevería a decir que conocer va un paso antes. Vamos a las raíces más profundas de esta disciplina. Voy a presentarles unas diapositivas que he preparado para ustedes. En lo que, bueno, empezamos a proyectar, quiero decirles que voy a dejarles al final de la clase, por supuesto, las actividades ya en plataforma para esta semana. Voy a también a dejar un foro abierto para que ustedes ahí discutan sobre una actividad también, por supuesto. ¿Mm? Si se escuchan ruidos de pronto, pues bueno, estoy en casa, estoy dando clases a la distancia, sabemos de pronto las complicaciones que son, ¿no? Las clases virtuales. Yo espero que no haya muchos distractores ahorita. Es un buen horario para mí para impartir clases, pero bueno, si en algún momento oyen un ruido así bastante fuerte, les pido de antemano una disculpa. Vamos a iniciar entonces con esta primera clase. Les recuerdo el nombre de la materia, pensamiento lógico, heurístico y creativo. Mi nombre es Rosa Isela Martínez Vico, ya les hice un video de presentación, ya les hablé un poquito más de mí en un video anterior, incluso les dejé algunos datos en donde pueden ustedes contactarme. Entonces vámonos de lleno a la clase para irnos encaminando, ¿no? Vamos a empezar con una definición del conocimiento. De acuerdo a la RAE, el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relación de las cosas. Ojo, aquí tenemos una primera definición bastante interesante que se refiere a una facultad. Por otro lado, tenemos a esta universidad CEI, que nos dice que es un proceso por el que interactúan un sujeto cognoscente y un objeto.
Como resultado se obtienen creencias verdaderas. Este me parece que ya va a ser un concepto muchísimo más elaborado, va a ser un concepto que engloba muchos más elementos. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de que la clase del día de hoy parta a partir de esta definición. Va a ser un proceso. Déjenme ver si tengo prendido mi micro, sí. Va a ser un proceso por el que van a interactuar un sujeto cognoscente y un objeto. Como resultado, entonces, se van a obtener creencias verdaderas. Vamos a guardar bien esta definición en nuestro bagaje, en nuestro bagaje mental. Vamos a empezar a hacer ejercicios de retención de información. Si quieren ir tomando notas adelante, de todas formas, esta clase va a estar disponible en plataforma. Pero ojo, la teoría también nos dice que se obtienen creencias verdaderas, pero esto no se da de la noche a la mañana. El conocimiento no se va a dar de un día para otro. Tiene que ver con una palabra maravillosa que se llama experiencia. En el ejemplo inicial, en donde les pedía a ustedes que describieran un objeto para mí, tal vez, por supuesto, no tal vez, todos pensaron en objetos distintos, tal vez, bueno, la probabilidad de que dos personas pensaran en un mismo objeto puede ser bastante cerrada, pero sí puede, cabe la posibilidad. Sin embargo, todos pensaron a partir de su experiencia tal vez de lo que tenían cerca, la taza de café, el vaso con agua, el celular, la pantalla. Ujú. Entonces, tenemos que el conocimiento se va a dar a través de la experiencia, nos dice la teoría. Vamos a ver, a lo que voy es que este tema es un tema bastante interesante porque nos da un debate y un dilema filosófico. Es a través de la experiencia que me dicen los sentidos, a través de lo observable. Algunos filósofos incluso decían que veníamos o a priori ya teníamos información. Ya al nacer ya sabíamos cosas. John Locke fue uno de ellos, de los que habló que cuando nacemos éramos como un lienzo en blanco y era la experiencia la que nos iba formando. Van a haber otros filósofos que vamos a ver en otras clases que van a decir no es cierto. Desde que nacemos ya tienes una información, ya hay algo a priori. Hay una disciplina incluso que vamos a revisar que va a ser a priorismo, pero eso van a ser en otras clases. Tenemos entonces, si me regreso para no irme muy lejos, para jalarme al plano terrenal en donde estamos el día de hoy, que el conocimiento va a ser un problema filosófico justo porque va a estar determinado desde diferentes posturas. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Voy lento para tratar de no hacerme bolas y hacerlos bolas. La disciplina que va a estudiar el conocimiento es la epistemología. Si revisamos la etimología, o sea, la raíz de esta palabra, nos vamos a encontrar con palabras griegas. Son dos, la episteme, que va a significar, de acuerdo al lenguaje griego, conocimiento, y logos, que va a significar teoría. Tenemos entonces que la epistemología va a ser la teoría encargada del conocimiento, de estudiar el conocimiento en sí, cómo surge el conocimiento desde un punto de vista. Yo les comentaba en el video presentación que soy psicóloga y docente y ambas disciplinas tienen su propia epistemología, tienen sus teorías del conocimiento desde el punto de vista de esas disciplinas. Es en general esta disciplina, que es la epistemología, la que va a estudiar todo lo que tenga que ver con el conocimiento. Va a ser una rama de la filosofía. Imagínense que la filosofía es un árbol gigante y de ahí vamos a cortar una manzana que va a ser la epistemología. Vamos a tener entonces bastante filosofía en esta clase. Yo espero que sea de su agrado y si no, que bueno, sea ameno. Voy a tratar de hacer las clases bastante amenas para que le agarren más amor a la filosofía. ¿De acuerdo? Y como va a ser una manzanita de este árbol enorme que va a ser la filosofía, por supuesto que va a haber filósofos precursores. Tenemos a los principales, o bueno, a dos de los principales y bastante antiguos, Platón y Aristóteles,
que hablaban ya desde sus inicios de de teorías del conocimiento, aún sin saber, ¿no? Aún sin especificar los elementos del conocimiento, aún sin hablar muy de lleno sobre el empirismo, el a priorismo, empezaban a cuestionarse cómo sé que sé. Hay frases, de hecho, bastante interesantes. Hay una de un filósofo que se llama René Descartes que dice, solo sé que no sé nada. Y esta frase justo nos habla, ¿no?, del desconocimiento de nuestro propio conocimiento. Lo único que sé y de lo único que estoy segura es que desconozco muchas cosas, porque mi realidad va a depender de mi experiencia y mi experiencia no va a ser la misma que la de los otros. Aquí ya empezamos con los dilemas filosóficos, ¿verdad? Espero que a nadie le esté dando un colapso en estos momentos. Pero sí que la verdad existe, por supuesto, pero no una sola. Ya después, con estas bases bien cimentadas de estos filósofos griegos, vamos a encontrarnos con John Locke y con Emmanuel Kant, que son dos de los principales precursores también del movimiento de la teoría del conocimiento. Eh, Voy a decirlo contemporáneos, con relación a Platón y Aristóteles, pero no tanto en relación no tanto con relación a nuestra era. Yo espero que hasta aquí no vaya habiendo dudas, no vaya habiendo dudas, perdón, y que tampoco se me hayan pasado puntos específicos. Cabe mencionarles que si surge alguna duda, pueden, por supuesto, escribirme. Eh, voy a abrir también un foro de dudas por si tienen alguna inquietud, para que pues por ahí vayamos informándonos, por lo menos estas dos clases, ¿no?, que nos vamos conociendo. Y también quería decirles que si hay alguna información que ustedes me pregunten y que yo no lo sepa, voy a investigarlo con mucho gusto para ustedes, para que en conjunto tengamos pues un concepto, ¿no?, y lo enriquezcamos muchísimo más. Se trata esta clase de ser pues bastante enriquecedora, como les decía en el video. Vamos entonces con John Locke y con Emmanuel Kant. Vamos a conocerlos un poquito más, ¿les parece? Tenemos a Emmanuel Kant. Él fue un filósofo inglés, nació entre 1632 y murió en 1704. Eh, su primer libro, digamos así, su primer ensayo, su primer teoría acerca del conocimiento fue el ensayo sobre el conocimiento humano. Como les hablaba anterior, John Locke es empirista, lo vamos a ver más adelante. Él habla de los sentidos. Él nos dice que al nacer somos como una hojita en blanco, ¿no? Y que en esa hojita en blanco nosotros vamos a llenarnos de información. Por otro lado, tenemos a Emmanuel Kant, que fue sucesor, por así decirlo, de John Locke. De hecho, tiene su teoría se basa en su mayor parte a la aportación de John Locke. Él fue ruso, se los presento, él es Emmanuel Kant. Él fue ruso, bueno, él vivía en la antigua Prusia, ahora Rusia. Él dio mayor profundidad al dilema del conocimiento con su obra crítica La razón pura. Esta obra es bastante buena. La verdad es que aquí en esta obra habla sobre la metafísica, va a ser esta relación que hay entre el conocimiento con los objetos, lo que me dicen los objetos. Él creía que los objetos tienen esencia y que era la esencia la que a mí me quería explicar algo. Brinda también la oportunidad de dar un análisis crítico a la naturaleza del conocimiento. Justo decía, es que el conocimiento tiene otras posturas, tiene otro surgimiento, no nada más el de la experiencia, tampoco es puramente lo que nosotros vemos. Él hablaba del conocimiento a priori. Él empieza a hablar sobre el conocimiento a priori. Él dice que cuando nacemos, ¿no?, ya tenemos cierta información. Si no me estoy equivocando y confundiendo también yo. Tenemos a estos dos filósofos, no los vamos a ver tan de lleno en estos momentos, no vamos a ver sus teorías, es solamente para que ustedes, pues bueno, vayan un poquito familiarizándose con el tema, de dónde viene. Fíjense bien que estamos hablando desde Platón, inclusive desde muchísimo antes, ¿no? Eh,
también ya se formulaban este tipo de pensamientos o este tipo de preguntas. ¿Cómo sé que sé algo? ¿De dónde viene lo que sé? Son de pronto estas preguntas existenciales, dicen mis alumnos, ¿no? Que no nos dejan dormir por las noches. Voy a poner esta imagen. Esta imagen es la que apareció en esta diapositiva. ¿Por qué la voy a poner así? Porque ahora vamos a otro tema, a otro subtema más bien, que van a ser los elementos del conocimiento. ¿Qué se imaginan que tenga que conjugarse para que se dé el conocimiento? Por ejemplo, para que el pastel se pueda comer, tiene que haber, por así decirlo, harina, huevos y un horno. Y por supuesto, quien lo hornee y quien lo coma para que me diga que está bueno o está malo, ¿no? En este caso del conocimiento, ¿cuál creen que sean los ingredientes? ¿Cuáles creen que sean, perdón, los ingredientes para que se dé el conocimiento? Ustedes pueden decir, pues el conocimiento está en todas partes. Sí y no. Vamos a ver por qué. Los elementos del conocimiento, de acuerdo a la teoría, son tres. Vamos a tener al sujeto cognoscente, al objeto por conocer y la correlación. ¿Qué es todo esto? ¿De qué se trata esta información? Ok. El sujeto cognoscente, ¿quién creen que vamos a ser? Nosotros. El sujeto cognoscente, cognoscente significa cognición. Ustedes, mejor que yo, tienen que saber lo que es cognición. Implican los procesos cerebrales superiores, el funcionamiento del mecanismo cerebral. El sujeto cognoscente, el sujeto que piensa, el sujeto que tiene la cognición. El objeto por conocer. Aquí tengo mi objeto por conocer, una taza que me traje de Chihuahua cuando la visité. Y la correlación. ¿Qué es la correlación? La experiencia previa que yo voy a tener de ese objeto. En algún lugar del mundo hay gente que muy probablemente no sabe que esto es una taza. O puede que sí, no lo sé, porque no he visitado todos los lugares del mundo. Vamos a suponer, ¿de acuerdo? Que en algún lugar del mundo hay gente que no sabe que esto es una taza. Yo llego un día a ese lugar del mundo y les presento este objeto. ¿Cómo creen que van a reaccionar los sujetos cognoscentes ante ese objeto por conocer? Tal vez se asusten, tal vez piensen que es para otra cosa y la utilicen y la ocupen con otras funciones. Justo esa va a ser la correlación, la experiencia previa que yo tengo del objeto. Tienen que existir estos tres elementos para que el conocimiento surja. Si no, no va a poder ser, no va a poder surgir, porque entonces yo no voy a hacer conocimiento. Y entonces ese conocimiento no me va a llevar al proceso superior que es el pensamiento tampoco. ¿De acuerdo? Volvamos al ejemplo del inicio. Ustedes como sujetos cognoscentes querían enseñarme a mí un objeto y querían enseñármelo desde su propia relación, desde su propia experiencia, desde su propia verdad. Estos entonces van a ser los tres elementos del conocimiento y que es muy importante que ustedes los tengan en cuenta porque de esto va a ser la actividad que vamos a realizar. La actividad que van a realizar es bastante digerible. Yo espero que sea bastante digerible. Entonces, estos son los tres elementos del conocimiento que van a estar conjugados. Vamos a ver a continuación un ejemplo. ¿Les parece? Caras vemos, experiencias no sabemos. Le puse. Quiero que piensen en una casa. Les voy a dar 10 segundos. Bien. Quiero que piensen en una casa. Ahora les pregunto, ¿quién pensó en esa casa? Nosotros, ¿de acuerdo? El sujeto cognoscente. Esta es la casa que a mí me vino a la mente en un inicio cuando yo estaba haciendo esta presentación. Porque por supuesto que la correlación que me da
es que yo tengo experiencias en ese tipo de casas de condominio, en esas casas de Infonavit. Yo viví un par de tiempo en casas de Infonavit. Entonces, de pronto, si me dicen, piensa en una casa, yo voy a pensar en una casa de este tipo. Si buscamos en Google casas, nos van a aparecer casas espectaculares, casas bastante bonitas, grandes, con muchas ventanas, o por lo menos es lo que a mí me apareció en mi buscador. Si ustedes le piden a un niño hacer, dibujar una casa, ¿cómo solemos dibujarla? Con típicas figuras geométricas, ¿no es así? O los pequeñitos. Porque es lo que los niños adquieren, es la experiencia que como adultos y sujetos cognoscentes estamos brindando a otros sujetos cognoscentes. Este es un ejemplo entonces, o esto es algo con lo que yo quisiera ejemplificar los elementos del conocimiento. Vamos con otro. Eh, Hace un año yo me fui a vacunar contra la influenza y me puse a pensar, ¿cómo era antes? Me acuerdo que cuando estuvo en boga la situación de la influenza, que también fue algo bastante similar con respecto a ahorita, digo bastante similar porque hubo muchísima información, muchísima desinformación también, eh, mucho de todo. Yo creo que iba en la secundaria, no recuerdo que hayan suspendido clases. A lo que voy con esto es que cuando me estaban vacunando, dije o pensé, esto ya es algo tan cotidiano. Afortunadamente hay una vacuna para evitar enfermedades de influenza, perdón, para evitar enfermarnos de influenza. Ya hay las primeras vacunas contra el COVID. Entonces me vino este ejemplo a la mente el día de hoy. Los investigadores, los médicos, los científicos, que tuvieron como objeto por conocer el virus de la influenza. ¿Mm? O la inyección, pues. ¿De acuerdo? Ese fue su objeto por conocer, la inyección. ¿Y cuál fue la correlación? La experiencia que tenían a través de la investigación, por supuesto, con respecto a este tema. Tenemos entonces que el sujeto cognoscente eran los médicos en este caso, el objeto por conocer fue la vacuna y la correlación fue la experiencia. Por eso es que las vacunas tampoco surgen tan de la nada, porque tienen que haber ensayos, ustedes más que yo lo saben, mejor que yo lo saben. Tiene que haber ensayo y error, tiene que haber muestra y error, tiene que haber conocimiento. Y porque estos tres elementos tienen que estar bien relacionados. Seguramente han habido muchísimos científicos con lo que van en estas enfermedades bastante complicadas, la influenza, la COVID, que querían que intentaban, pues, ¿no? Sin embargo, los estudios previos tal vez no permitían esa información. Espero que hasta aquí no vayan quedando dudas. Si tienen dudas, por favor escríbanme. Igual, si ustedes consideran que esto puede ser más enriquecedor de alguna u otra forma, también quisiera que enriquecieran esta clase lo más que se pueda, porque me gustaría saber lo que piensan, lo que creen al respecto de lo que hemos visto hasta ahorita. Y por supuesto, pues sus experiencias previas, ¿no? Sus experiencias personales. Hasta aquí, chicos, se acaba la clase del día de hoy. Aquí les comparto las bibliografías, las referencias. Les voy a subir, por supuesto, la clase a plataforma para que la tengan ahí. También les voy a subir el apartado de actividades y tareas para que las empiecen a realizar. Y nos vemos nosotros el próximo lunes. Yo les mando un abrazo. Fue un placer para mí estarles compartiendo el día de hoy este tema para que, pues bueno, ¿no? Empecemos poco a poco a conjugar nuestros conocimientos previos, nuestros elementos. La clase que viene vamos a ver el tema de la esencia del conocimiento, que vamos a estar revisando aquí, la relación entre sujeto y objeto a partir de situaciones metafísicas, premetafísicas. Vamos a adentrarnos un poquito más a este tema de la metafísica, del idealismo, del subjetivismo.
Entonces yo espero que esta clase haya sido digerible para ustedes, que haya sido amena, por supuesto, y nos vemos en el próximo lunes. Les mando un abrazo, chicos. Bye.